Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Capítulo 27. La guardería de la mansión Scarlet II. Reimu subió con cansancio las escaleras del santuario Akurei, agobiada por el peso del día. Había pasado todo el día de ayer cuidando niños, y ahora sentía todo el cansancio. Le dolía la espalda de estar agachada, y las piernas le dolían de cuidar a Flandre. Aunque fue un rato bastante agradable y se portó bien la mayor parte del tiempo, en cuanto Meiling regresó, Flandre dejó de fingir que era una niña buena. Empezó a llenarle los pañales cada pocas horas, a veces sentada en su regazo, y hacía que Reimu corriera por la mansión con Meiling hasta que Sakuya y Remilia regresaron. Incluso después de eso, Flandre no había terminado, pues volvió a llenar su pañal, esta vez en el regazo de Meiling. No ayudaba que acabaran de limpiar y esperaran no tener que cambiarle otro pañal en al menos unas horas. Solo quería un momento de tranquilidad. Al llegar a lo alto de las escaleras, Reimu fue recibida por una figura familiar que la esperaba a la entrada del santuario. Marisa estaba de pie con las manos en las caderas y una sonrisa burlona. «Oye, Reimu», la llamó Marisa, observándola atentamente mientras se acercaba. «Te ves agotada. ¿Y a qué huele?» «Huele a algo que ha estado fuera demasiado tiempo». Reimu suspiró, frotándose las sienes. Sabía que Marisa iba a comentarlo. No podía ocultarlo. El olor era tenue, pero sin duda se notaba. Lo último que quería era revivir su experiencia de niñera por 100ª vez, pero Marisa insistió. «Uf, no me lo recuerdes», gruñó Reimu mientras dejaba su bolso y entraba al santuario, seguida de cerca por Marisa. «Hoy tuve que cuidar a este niño, y, bueno, no te lo creerías, pero le cambiaba pañales cada 2 por 3. Marisa arqueó una ceja. «¿Cambiando pañales? ¿Qué? ¿Estás cuidando a un niño pequeño o algo así?» Reimu se desplomó en una silla cercana y respiró hondo. «Sí, algo así. La niña necesitaba que le cambiaran el pañal cada 4 horas. Y te cuento que, varias veces, se le llenó el pañal en mi regazo». Marisa abrió mucho los ojos y rápidamente reprimió una carcajada. «¿Segura que no necesitas un poco más de ayuda con eso, Reimu? Parece que tienes mucho trabajo». Reimu la miró con cansancio y desgana. «¿Ni lo sabes, Marisa? No fueron solo los cambios de pañal. Cada vez que pasaba, era como si el niño se lo pasara bomba. Ni siquiera podía enojarme. Y luego, tuve que ir a cambiarlo, mientras cantaba canciones infantiles». Marisa sonrió, claramente divertida por la imagen mental. «¿Cantando canciones infantiles, eh? Parece que tienes más paciencia de la que creía». «Más paciencia de la que pensaba», murmuró Reimu, frotándose el puente de la nariz. «En fin, ya basta. Estoy lista para relajarme y dormir una semana». Marisa rió entre dientes, visiblemente entretenida por la tristeza de Reimu. «Está bien, está bien. Te dejaré salir del apuro. Pero la próxima vez que aceptes un trabajo de niñera, no dejes que te pille oliendo tan mal. Nunca te lo perdonaré». Reimu le dedicó una sonrisa cansada. «Lo haré lo mejor que pueda. Ahora, si no te importa, me daré un buen baño y olvidaré que esto pasó». Reimu estaba a punto de meterse en su futón cuando Ryusei entró en la habitación con su habitual calma, mirando la expresión cansada de Reimu y el aire que la rodeaba. Percibió el ligero olor de inmediato. «Reimu, ¿qué te pasó?», preguntó en voz baja pero llena de preocupación. Reimu dejó escapar un profundo suspiro, reclinándose en la silla y cerrando los ojos. «Tuve que cambiar un montón de pañales ayer», murmuró con un pequeño gemido. «Un montón de desastre. Ni siquiera pude descansar. Y ahora, estoy prácticamente desmoronada». Ryusei no perdió el tiempo. Sacó su simbolizador, un dispositivo que usaba para canalizar varios hechizos, y rápidamente dibujó el kanji de eliminar olor en el aire. Con un movimiento preciso de muñeca, el kanji brilló brevemente antes de dispararse directamente hacia Reimu.
Al instante, el hedor a pañales sucios pareció evaporarse, y Reimu sintió una sutil pero grata sensación de frescura que la invadió. «Eso debería bastar», dijo Ryusei con una suave sonrisa. «Ahora puedes relajarte sin preocuparte por ese olor». Reimu parpadeó, sorprendida por la rapidez con la que el hechizo funcionó. «Bueno, eso es increíble. Gracias, Ryusei». Se recostó en la silla, dejando que su cuerpo finalmente se acomodara. «¿Sabes? Me daba pavor la idea de volver a bañarme después de todo eso. Esto es un salvavidas». Justo entonces, Marisa asomó la cabeza por la esquina, sonriendo con picardía. «Oye, Reimu, voy a casa de Kosuzu un rato. No te dejes envolver en pañales, ¿de acuerdo?» Reimu apenas logró saludar con la mano, cansado. «Sí, sí. Ve a divertirte. Supongo que sobreviviré». La sonrisa de Marisa se amplió antes de darse la vuelta y marcharse. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Ryusei, al notar el cambio en la atmósfera de la habitación, se sentó junto a Reimu. «Bueno, llegué antes que ella, así que no te preocupes por si se pierde algo. En fin, ¿qué pasó con el chico que estabas vigilando?» Reimu exhaló profundamente, recordando las travesuras de Flandre. «Bueno, fue un poco más de lo que esperaba», comenzó, con la voz suavizada al recordar los sucesos del día. «La niña, bueno, digamos que no es una niña normal. Necesitaba mucha atención, y más de una vez, terminé limpiando sus accidentes mientras intentaba entretenerla». Ryusei escuchó atentamente, con expresión concentrada mientras esperaba más. «Continúa». Reimu se pasó una mano por el pelo, mirando al suelo. «Al principio, pensé que solo se trataba de lo de siempre de niñera. Pero era mucho más que eso. La niña, bueno, era muy dependiente, y a veces podía ver tristeza en sus ojos. No se trataba solo de jugar o comer. Parecía ansiar algo, quizás atención, cariño. No estoy segura. Pero tenía que entretenerla con rimas infantiles, canciones, incluso algunos juguetes. Era agotador». La mirada de Ryusei se suavizó, aunque su voz se mantuvo firme. «Parece que te ocupabas de algo más que de cuidar niños. Es duro, lo sé. Los niños así, sobre todo con lo que han pasado, no siempre saben cómo expresar sus emociones». Reimu asintió, pensativa. Sí, sentía que algo más estaba pasando. Aunque no lo dijo, es evidente que está intentando lidiar con algo en su vida. No sé qué exactamente. Ryusei asintió, comprendiendo las complejidades de trabajar con niños con problemas. Puede ser difícil lograr que se abran. A veces necesitan a alguien que los comprenda, o al menos a alguien con la paciencia suficiente para quedarse. Hizo una pausa y añadió, ¿dijo algo sobre ella o su familia? Reimu frunció el ceño al recordar los curiosos detalles que Flandre había dejado escapar. Bueno, mencionó que tenía algún tipo de compañero. Parecía creer que era importante, pero no me contó mucho más. No sé si debería preocuparme, pero, bueno, parecía muy apegada a él. Ryusei arqueó una ceja, pensativo. ¿Un compañero, eh? Creo saber quién podría ser. No hay de qué preocuparse y es un buen amigo para ella. Créeme. La mirada de Reimu se desvió hacia la puerta por donde Marisa acababa de salir. Lo haré. ¿Quién es él? Aparte de ti, nunca he conocido a nadie que pudiera entrar y salir de Gensokyo así como así. Te lo cuento luego. Voy a cuidar de él y de su hermano mayor la semana que viene, respondió Ryusei. ¿Y qué más ha pasado? Bueno, empezó Reimu. Sakuya y Meilin compraron 20 de mis muñecas Fumo para Flandre. Luego, Patchouli y Koakuma me compraron algunas y ahora tengo muy pocas. Solo tengo una de cada una y esa revista que me diste, se la quedaron para comprar. ¿Van a conseguir todas esas cosas que Flandre marcó? Supongo que la están malcriando, preguntó Ryusei. No exactamente. Las muñecas son para ella, pero los juguetes de esa revista son para las hadas, respondió Reimu. Ya sabes, la mansión Scarlet Devil tiene formas de conseguir cosas del mundo exterior, claro.
Pero sigo preguntándome, ¿pueden viajar al mundo exterior? ¿O tienen a alguien que lo haga por ellas? Todo esto suena un poco raro, ¿no crees? Ryusei negó con la cabeza. No. Es lo último. Tengo un amigo que los visita mensualmente con 2 niños que son sus amos. Suelen pasar a traerles cosas del mundo exterior. A veces, también les hacen pedidos especiales. Reimu ladeó la cabeza confundida. ¿Qué? ¿Quién? Te lo diré en otro momento, respondió Ryusei. Pero primero, me voy la semana que viene. Estoy obligado a cuidar a Alex y a Víctor en casa de Mordecai. Tiene una cita y quiere que lleve a los niños a un campo de tiro o algo así. Cuéntamelo, comentó Reimu. Soy todo oídos. Bueno, Alex y Víctor son como Remilia y Flandre, pero son inmortales gracias al código Geas. De alguna manera aún pueden usar varios Geas y, como Mordecai, no solo son hábiles con las armas, sino que pueden traer una a la vida real con pura fuerza de voluntad. Ni siquiera tiene que ser real, por Dios. Bueno, eso suena a un reto, comentó Reimu. Esperaba recibir ayuda la semana que viene porque estoy lidiando con Remilia y Flandre. Va a ser un rollo. Sí, lo sé, respondió Ryusei con una sonrisa comprensiva. Cuidar niños puede ser un verdadero desafío. Antes de que Reimu pudiera responder, el aire frente a ellos brilló y una figura adolescente familiar apareció aparentemente de la nada. No es un buen día para visitarnos, Sumireko, suspiró Reimu al reconocer a la recién llegada. No te preocupes, dijo Sumireko con una sonrisa. Puedo ir a molestar a alguien más si estás muy cansada. Reimu la miró con cansancio, pero divertido. No. Quédate. Sumireko se quedó, pues no quería irse todavía, y se sentó mientras Reimu le contaba un breve resumen de su experiencia como niñera. La mención de los pañales, las canciones infantiles y el peculiar apego de Flandre a ciertos objetos despertó el interés de Sumireko. Parece que tienes un montón de trabajo, dijo Sumireko, inclinando la cabeza mientras escuchaba. Pero bueno, al menos sacaste unos libritos monísimos, ¿verdad? Reimu esbozó una leve sonrisa cansada y sacó los 2 libros azules que Flandre le había dado. Sí, Flandre me los dio. Están llenos de canciones infantiles, un poco repetitivas, pero la calmaron. Mientras Reimu pasaba las páginas, Sumireko abrió mucho los ojos al reconocerlo. Parpadeó y luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Espera un momento, Sumireko se acercó, con la mirada fija en los títulos de los libros. Mamá y yo. Favoritos del grupo de juego Mamá y yo. Más favoritos del grupo de juego ¿dónde los conseguiste? Reimu miró a Sumireko, perplejo. ¿Los reconoces? Sumireko asintió con entusiasmo. Sí. Mis padres me los ponían cuando era bebé y pequeña. Incluso había una versión en DVD. Tenía unos adorables segmentos animados antes de las canciones. Las animaciones eran tan coloridas, tiernas y adorables. Es ideal para el aprendizaje temprano o simplemente para entretener a la familia con niños pequeños de 5 años o menos. Mi prima pequeña y sus padres lo ven con ella y su hermana mayor una vez a la semana. Reimu parpadeó, aún más confundido. ¿Un DVD? ¿Un CD? ¿Qué es eso? Esos no existen aquí en Gensokyo. Ryusei, que había estado escuchando en silencio, rió entre dientes y le dirigió a Reimu una mirada cómplice. Ya lo entenderás, Reimu. La curiosidad de Sumireko no hizo más que aumentar ante esta revelación. Espera, ¿y cómo llegaron estos libros aquí? Definitivamente no son de por aquí. ¿Estás diciendo que simplemente aparecieron? Reimu pensó un momento antes de responder. Bueno, por lo que he deducido, en realidad pertenecían a Sakuya. Ella era quien tenía estos libros. No estoy segura de cómo los consiguió, pero los tenía en la mansión cuando me pidieron que cuidara a Flandre. Creo que los consiguió antes de venir a Gensokyo. Sumireko se recostó, asimilando la información. Sakuya debe tener alguna conexión con el mundo exterior para conseguir cosas así. O sea, no es precisamente lo que esperarías encontrar en Gensokyo, ¿verdad?
Aún así, se fabricaron en 2003 o 2004, así que no sé cómo pudo conseguirlas si dices que las consiguió en los 90. Reimu simplemente asintió en señal de acuerdo, todavía un poco desconcertado por todo lo que parecía estar sucediendo detrás de escena en la mansión Scarlet Devil. Quizás, empezó Ryusei. Consiguió un prototipo. He visto anuncios de esos antes y, según el que salió alrededor de 2004, el grupo que lo gestiona lleva unos 30 años operando. Sakuya probablemente compró algunas de sus cosas durante ese periodo. Además, considerando la naturaleza de esa mansión, probablemente era una clienta recurrente. Tiene sentido, comentó Sumireko. Y hablando de eso, ¿sabías que venden otras cosas además de CD y DVD? ¿En serio?, preguntó Reimu. Sí, confirmó Sumireko. Sacó su teléfono para mostrarle unas fotos que había tomado hacía tiempo. La mayoría eran peluches para niños pequeños. Sin embargo, Reimu sabía que Remilia y Flandre probablemente los querrían solo por ser peluches. Vendían muchos juguetes para bebés. Uno de sus artículos más populares es esta bufanda, informó Sumireko. Es básicamente una manta fina de velo, y yo tenía una cuando era más pequeña. Vaya. A Yuka le habrían encantado, comentó Reimu al ver la foto. Aún así, ha pasado tanto tiempo que no sé si todavía los venden, suspiró Sumireko. Pero puedo intentar encontrarte algo parecido. En realidad, empezó Ryusei, todavía se venden en mi tierra. Las dos muchachas lo miraron completamente sorprendidas. ¿En realidad? Ryusei asintió. De donde yo vengo, programas como esos suelen perdurar unos 10 años después de su estreno, sobre todo si no solo tuvieron buena acogida, sino que además son apropiados para niños. Después, se archivan o se reeditan digitalmente si la gente lo solicita. Pero los productos, los juguetes, la ropa, incluso los muebles temáticos, permanecen en el mercado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es largo?, preguntó Reimu. Normalmente no se retiran los juguetes ni la ropa a menos que se demuestre que son inseguros o están muy anticuados, dijo. Pero si siguen siendo seguros, se seguirán produciendo durante quizás 100 años. 100 años. Dijo Sumireko boquiabierta. Aunque el programa ya no esté. Sí, sonrió el samurái con suficiencia. Juguetes como estos no son maquetas ni aparatos complicados. Para niños pequeños y de kinder, la prioridad es la simplicidad, tecnología sencilla, seguridad y practicidad. No necesitan actualizaciones constantes. De hecho, se recomienda que no involucren demasiada tecnología. Ayuda a evitar que los niños se vuelvan adictos a las pantallas demasiado pronto. Reimu lo miró fijamente, visiblemente impresionado. Vaya, de donde sea que vengas, sí que planifican con antelación. Ryusei se encogió de hombros levemente. En algunos lugares sí. En otros, no tanto. Sumireko sonrió y se inclinó hacia adelante, con un brillo travieso en los ojos. Bueno, parece que serás el proveedor personal de Reimu, ¿eh? Serás su persona de confianza para todos los juguetes y cosas de bebé. Ryusei arqueó una ceja. Nunca me apunté a eso. Sumireko lo despidió con una sonrisa burlona. Vamos. Ya tienes acceso directo a lo bueno. Eres un salvavidas, créeme. Además, esa página web original ya no existe. Cerró hace años. Así que, a menos que te interese un nicho de mercado, probablemente no tengas suerte sin alguien como tú. Ryusei, aún asimilando la situación, suspiró. Genial. Ahora me voy a quedar buscando cosas yo solo. No sé si alguno de ustedes se da cuenta, pero ya me han preguntado un montón de veces si tengo una hija. Comprar productos para recién nacidos no me va a ayudar. Bueno, o sea, podrías decir que tu amiga es la que tiene un bebé e inventar una historia, sugirió Reimu con tono tranquilizador. No es tan difícil. Puedo ayudarte si quieres. Gracias, Reimu, dijo Ryusei con una sonrisa. Quizás debería llevarme a Daiyousei. Probablemente pueda con ello a un par de días.
Reimu se recostó un poco, cruzándose de brazos mientras pensaba en los artículos que Ryusei podría necesitar. Bueno, estaba pensando, si vas a comprar esos artículos, sería buena idea conseguir algunos extras. Ryusei arqueó una ceja. ¿Extras? ¿Para quién? Para Sakuya, sobre todo, explicó Reimu. Creo que agradecería mucho tener algunos de esos productos para Remilia y Flandre. Pero también estaba pensando en guardar algunos para los otros niños que cuido en el santuario. Ada y Ryusei, por ejemplo, probablemente le encantaría algo de eso. Ryusei se frotó la nuca, con cierta vacilación. Puedo intentarlo, pero no es tan sencillo. Esos artículos suelen ser prioritarios para padres y cuidadores de niños pequeños. Podría tener dificultades para conseguirlos sin las credenciales adecuadas. Reimu frunció el ceño ligeramente, un poco desanimada. Oh, eso va a ser complicado. Pero quiero asegurarme de que Sakuya los consiga. Ryusei suspiró. Bueno, podría intentarlo, pero siendo sincero, probablemente necesite ayuda. Quizás tenga que pedirle a Mordecai que me ayude con la compra. Él está más conectado con este tipo de cosas, y creo que podría lograrlo. Reimu entrecerró los ojos. ¿Mordecai? ¿Qué tiene que ver con esto? Ryusei hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Tiene sus métodos, pero no puedo contarte mucho. Digamos que es alguien en quien puedo confiar para que se encargue de todo sin demasiadas preguntas. Reimu arqueó una ceja, pero no insistió. De acuerdo. Si es la única manera, supongo que tendré que confiar en ti. Ryusei le dedicó una media sonrisa. Lo haré. No te preocupes. Reimu dio un pequeño suspiro de alivio, pero luego frunció el ceño. Pero sabes, esto me deja en un aprieto. Cuidar a Remilia y a Flandre la semana que viene va a ser un verdadero reto. Estoy empezando a ponerme nerviosa. Ryusei asintió con compasión. Lo entiendo. No es fácil cuando tienes dos pequeños traviesos que cuidar. Pero como dije, yo también estoy muy ocupado, así que no podré ayudar. Reimu gimió de frustración. Ya lo creo. Todos están ocupados cuando más necesito ayuda. Sumireko, que había estado escuchando en silencio, de repente habló con una sonrisa traviesa. Bueno, si necesitas a alguien que te ayude con el cuidado de los niños, ¿por qué no buscas a alguien que te deba un par de favores? Ya sabes, alguien que no sepa decir que no. Reimu parpadeó. ¿Un favor? Sí, sonrió Sumireko con suficiencia. Piénsalo. ¿Tienes amigos en tu círculo, gente como Alice, Marisa o incluso Yukari? Si les haces algo, no podrán echarse atrás. La expresión de Reimu se iluminó un poco. Ahora que lo dices, conozco a alguien que me debe un par de favores importantes. Ryusei rió entre dientes, visiblemente divertido. Bueno, entonces parece que me libré del apuro. Reimu sonrió levemente. Por ahora, Ryusei. Por ahora. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles mientras Reimu caminaba a paso ligero por el sendero, seguida de reticente por Marisa. La sacerdotisa estaba un poco más enérgica de lo habitual, pero el estado de ánimo de Marisa era completamente opuesto. Bueno, Reimu, cuéntamelo todo, gruñó Marisa, ajustándose el sombrero. ¿A dónde me llevas esta vez? Se suponía que debía estar en la reunión de magos con Alice y Patchouli. Ya sabes, asuntos importantes, no cualquier recado que tengas planeado. Reimu siguió caminando, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Oh, no te preocupes. Tendrás tiempo de sobra para ponerte al día con tus magos más tarde. Miró a Marisa por encima del hombro. ¿Pero recuerdas esos dos grandes favores que me prometiste? Bueno, es hora de cobrar uno. Marisa puso los ojos en blanco. Claro, esos favores, no puedo creer que me haya metido en esto. Se cruzó de brazos, visiblemente disgustada, pero incapaz de echarse atrás. Pronto llegaron a la mansión Scarlet Devil, y Marisa se detuvo en la puerta, frunciendo aún más el ceño. Un momento, ¿este lugar? Miró a Reimu con recelo. ¿Por qué estamos aquí?
Antes de que Reimu pudiera responder, la puerta principal se abrió con un crujido y apareció Sakuya, sonriéndoles con cariño. Sin embargo, Marisa abrió los ojos de par en par, sorprendida, al ver el atuendo de Sakuya. En lugar de su habitual uniforme de sirvienta, Sakuya llevaba un vestido elegante y sofisticado, algo que parecía sacado de un evento de fantasía de alta sociedad. Sakuya los saludó con una sonrisa amable. Ah, gracias por venir. Me voy de viaje, así que todo está en orden. Miró a Reimu antes de volverse hacia Marisa. El postre y la merienda están en el refrigerador, pastel y pudín, respectivamente. El desayuno, el almuerzo y la cena ya están preparados por la magia de Patchouli y estarán listos para cuando llegue la hora. Marisa entrecerró los ojos, visiblemente confundida. Espera un segundo. ¿Un viaje? Ni siquiera llevas tu traje de sirvienta habitual, ¿qué pasa? Reimu miró a Marisa con una leve sonrisa. Estás aquí para ayudarme a cuidar a los Scarlets. Se cruzó de brazos y miró fijamente a Marisa. Yo cuidaré de Remilia, y tú cuidarás de Flandre. Marisa se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. ¿Qué? ¿Cuidarlos? ¿En serio? Reimu no se inmutó, su sonrisa era firme. Lo prometiste, ¿recuerdas? Ahora es hora de cumplir tu palabra. Antes de que Marisa pudiera protestar más, los ojos de Reimu parpadearon y, de repente, sin previo aviso, se encontró en el sótano de la mansión Scarlet Devil, desorientada por un momento. Marisa parpadeó rápidamente, intentando comprender qué acababa de pasar. Entonces, lo oyó. Una voz familiar, aguda y llena de entusiasmo. Marisa. La voz era inconfundible. Era Flandre. Oh, no. El corazón de Marisa se hundió cuando la voz emocionada de Flandre se acercó, y antes de que ella se diera cuenta, fue arrojada al suelo por el pequeño Yonkai, que se reía felizmente. Ya estás aquí. Ya estás aquí. A jugar. Gritó el vampiro emocionado. Claro, respondió la bruja. ¿A qué quieres jugar? Juguemos a la mamá y al bebé. Tú puedes ser mamá y yo seré el bebé. Declaró Flandre. ¿Qué haces? Empezó Marisa. La interrumpió un olor penetrante que inundó el sótano y Flandre se rió de su repentino susto y arcadas. Mientras Flandre reía y se reía con su habitual energía, Marisa bajó la mirada y captó algo que le revolvió el estómago de inmediato. Allí, claramente visible en la tenue luz del sótano, estaba el pañal de Flandre. La capa exterior se había inflado incómodamente, delatando su contenido. Un olor tenue e inconfundible seguía flotando en el aire, y Marisa frunció la nariz al comprender por fin lo que había sucedido. Genial. Nunca debí tocar el dinero de Reimu. De vuelta arriba, Reimu intercambió unas últimas palabras con Sakuya. Bien, parece que todo está en orden, dijo Reimu, mirando hacia la puerta principal. ¿De verdad te vas de viaje, Sakuya? Sakuya asintió cortésmente, aunque sus ojos brillaban levemente. Sí, solo fue un viaje corto. Regresaré al final del día, pero confío en que te encargarás de todo. Hizo una pausa. Supongo que puedes encargarte de Remilia sin problema, ¿verdad? Reimu se rió entre dientes. Sí. Es como una hermana pequeña para mí. Estoy más preocupada por Flandre, pero supongo que Marisa y yo sobreviviremos. Disfruta del viaje, Sakuya. Sakuya sonrió cortésmente y se dio la vuelta para marcharse. El sonido de sus pasos resonó al salir de la mansión. Gracias, Reimu. Cuida de los niños. Mientras Reimu la veía irse, Mei Ling entró, lista para cumplir con su tarea. Voy al bosque de la magia, dijo Mei Ling, ajustando su postura. Espero encontrar a algunas de las hadas ancianas. Estoy segura de que algunas estarán interesadas en volver. Reimu asintió pensativo. Buena idea, Mei Ling. Yo me encargaré de todo. La sacerdotisa se quedó allí un momento, pensando en la partida de Sakuya. Parece que Sakuya tiene una cita. Me pregunto con quién y dónde. Pero con la misma rapidez, descartó la idea. No importaba.
Sakuya siempre estaba tan tranquila, tan serena, y definitivamente no necesitaba que Reimu se metiera en su vida privada. Reimu negó con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó ligeramente al concentrarse en la tarea. En fin, no hay tiempo para pensar en eso. Remilia está esperando. Al entrar Reimu en la habitación, vio a Remilia, ahora mucho más pequeña y con aspecto de niña pequeña, sentada en una suave alfombra en el centro. Parecía más una niña de 4 o 5 años que la orgullosa y serena vampiresa que Reimu conocía. El cambio en la apariencia de Remilia fue sorprendente al principio, pero no tan impactante como cabría esperar. Por alguna razón, parecía haberlo aceptado por completo, a diferencia de su habitual resistencia a que la trataran como a una niña. La transformación se sintió casi pacífica. Remilia miró a Reimu con ojos grandes y curiosos, haciendo un puchero. Reimu, canta conmigo. Quiero oír Ella vendrá por la montaña! Exclamación de cierre. Reimu hizo una pausa, apenas pudo contener un suspiro antes de negar con la cabeza. Ahora no, Remilia. Quizás más tarde. Oh, por favor. El labio inferior de Remilia se alzó en una súplica infantil. Quiero oírlo. Pero Reimu se mantuvo firme, cruzándose de brazos con una leve sonrisa. Todavía estoy aprendiendo la letra, Remilia. Flandre me dio los libros de letras, ¿recuerdas? Es difícil seguir el ritmo de todas las canciones. Sin embargo, Remilia no se rindió tan fácilmente. ¿Y qué tal Skip to My Love? Preguntó, dando saltitos de emoción. Su voz era dulce e inocente, completamente distinta del tono autoritario al que Reimu estaba acostumbrada. La expresión de Reimu se suavizó, pero volvió a negar con la cabeza. Lo siento, hoy no. Podía presentirlo, la leve inevitabilidad en el aire. Sabía lo que pasaría si se dejaba vencer y cantaba. Ya lo había aprendido. En cuanto empezara a cantar cualquiera de esas canciones, Remilia lo haría. Acabaría llenando su pañal, riendo como si fuera la cosa más graciosa del mundo, antes de intentar negarse como Flandre. Y aunque a Reimu no le importaba ayudar con los desastres, no estaba lista para lidiar con otra ronda de eso hoy. Remilia resopló, pero no protestó demasiado, satisfecha con la atención que recibía. Puente de Londres entonces. Volvió a intentarlo, con su mente infantil llena de esperanza. Reimu no pudo evitar reír, negando con la cabeza. Quizás mañana. Tienes que darme tiempo para aprenderme todas esas canciones primero, ¿de acuerdo? Al mirar a la pequeña vampiresa, Reimu no pudo evitar notar lo diferente que parecía a Remilia hoy. El orgullo, la arrogancia omnipresente, todo había desaparecido, reemplazado por un entusiasmo casi inocente. Era como si hubiera olvidado cómo ser la imponente dama de la mansión, encontrando en cambio consuelo en asumir el rol de niña. Reimu no pudo evitar preguntarse cómo sería ser tan despreocupado. Pero justo cuando pensaba esto, vio las señales reveladoras habituales. Remilia se retorcía demasiado. Arrugó ligeramente el rostro, y Reimu supo, con una certeza casi inquietante, lo que estaba a punto de suceder. No eran tanto los pañales en sí lo que la preocupaba. Ya había cambiado demasiados como para que la tarea le afectara. No, eran los pequeños e inocentes momentos como estos los que le hacían darse cuenta de cuánto se había encariñado con los niños a su cuidado. Respiró hondo, preparándose mentalmente. Efectivamente, el sonido de las risas de Remilia llenó la habitación, y Reimu no necesitó mirar para saber qué acababa de suceder. Por eso no puedo cantar las canciones, reflexionó Reimu para sus adentros, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. Porque sé que en cuanto lo haga, te llenarás el pañal igual que tu hermana, Remilia. Se levantó y se dirigió hacia la pequeña vampiresa. Muy bien, ven aquí, Remilia. Cantaré una, pero solo por esta vez. ¿Cuál quieres escuchar antes de que te cambie el pañal? Marisa acababa de cambiar a Flandre por 5ª vez consecutiva y empezaba a oler fatal. Marisa no era precisamente inepta para el cuidado de niños. Claro, había adoptado a las 3 hadas de la luz, que eran iguales a Flandre, pero sin sus poderes destructivos. Requerían la misma atención que Flandre ahora.
Normalmente, Keine, su madre adoptiva, se encargaba de este tipo de cosas. Cocinar, lavar la ropa y todo tipo de tareas de cuidado infantil, incluyendo cambiar pañales, quedaban en manos de los Woreakutako. Aunque las tres hadas parecían niñas inmortales normales, Marisa había aprendido a las malas que todas las hadas, incluidas las que había adoptado, no eran precisamente criaturas pacientes. Para evitar que le arruinaran su equipo habitual, Marisa les había puesto pañales. Bueno, en realidad fue Keine quien lo hizo. Marisa, a lo largo de su vida, nunca había aprendido muchas habilidades de crianza, sobre todo porque su padre la había descuidado, y su madre, Mima, había fallecido hacía tiempo, sin poder verla hasta que ya había pasado la mayor parte de su infancia. Dicho esto, Marisa había aprendido algunas cosas de Keine y Rinosuke: cocinar, cantar, leer y jugar, pero, por desgracia, ninguna de esas habilidades le servía ahora. Mientras luchaba por ponerle un pañal nuevo a Flandre sin que se moviera ni un segundo, Marisa sintió que se le agotaba la paciencia. «Quieta, Flandre», refunfuñó, intentando ponerle el pañal sin ensuciarlo. «¿Quién hizo estas cosas?», preguntó Marisa mientras seguía forcejeando con el pañal para ponerle el trasero a Flandre. «Son como mantas elegantes o pijamas para bebés, no pañales». El pañal era increíblemente suave, la suavidad que esperarías de una manta mágica en lugar de algo para recoger desechos. El exterior del pañal, con sus escenas de granja en colores pastel, parecía sacado de un cuento de hadas. El gigantesco campo de hierba de dibujos animados y las ondulantes colinas y montañas verdes de dibujos animados que formaban la mayor parte del fondo eran adorables. Demasiado adorables. Y eso ni siquiera era lo peor. No, lo peor era el interior del pañal. El relleno era del mismo material afelpado y se integraba a la perfección con el diseño exterior. Era como si alguien hubiera usado una varita mágica para duplicar la granja y convertir su inocente campo de hierba en el relleno interior de un pañal. El arte continuaba del exterior al interior sin interrupción. Si Marisa no lo supiera, pensaría que el pañal estaba destinado a una princesa bebé en lugar de a un yokai o un niño hada. «Es como una broma cruel», comentó Marisa. «Todo esto es demasiado bonito para este tipo de actividad. Me da pena que cualquier niño tenga que usar esta cosita tan suave y adorable y, de repente, se vea obligado a arruinarla». Flandre simplemente rió entre dientes al escuchar las quejas de Marisa. «Y para colmo, son tan llamativos que, a menos que seas un hada, no me imagino a ningún niño que quiera usarlos en público. Es tan llamativo». Mientras Marisa envolvía el cambio y dejaba a Flandre en la cama, revisó su ropa y respiró aliviada. Se tomó un momento para preguntarse si el sacrificio valía la pena. Claro, el pañal podía parecer demasiado sofisticado, pero Flandre parecía contenta, y al menos cumplía su función. Marisa había perdido la cuenta de las veces que había visto a Sunny, Luna o Star meterse en problemas con sus pañales y Keine teniendo que cambiar de ropa después de lavarlos. Bueno, al menos con estos, no tendría que preocuparse de que el desorden se desbordara. Aún así, algo en los delicados campos pastel del exterior no le convencía. Quizás era porque a ella misma le gustaban. El dibujo completo era encantador, casi como sacado de un cuento de hadas, y Marisa, con su habitual infantilismo, adoraba estos temas. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la alegre voz de Flandre. «Marisa, juega conmigo». Marisa bajó la mirada y arqueó una ceja mientras Flandre le ofrecía un pequeño montón de muñecos fumo, diminutas figuras de peluche de diversos personajes con los que a Flandre le encantaba jugar. Los ojos de la pequeña vampiresa brillaban de emoción. Su anterior picardía dio paso a la inocencia infantil. «Por favor, Marisa, juguemos con muñecos de fumo». Marisa suspiró, mirando el reloj, pero no pudo negar la mirada de Flandre. Está bien», dijo, dejándose caer en la alfombra junto a Flandre. «Pero si vamos a hacer esto, tienes que dejar de moverte cuando te cambie, ¿de acuerdo? También tienes que hacer caso cuando te diga que es hora de comer o hacer otra cosa, ¿de acuerdo?».
Flandre rió entre dientes, mientras sus pequeñas manos organizaban las muñecas fumo en una intrincada alineación. Estaba completamente absorta en su juego, ajena al caos que acababa de causar. Bien, Marisa. Me portaré bien. Toma. Toma este. Se parece mucho a ti. Marisa la observó un momento y luego resopló suavemente. Nunca eres buena, Flandre. Al oír esto, Flandre le puso cara de puchero a la bruja blanca y negra. Pero eres linda y tan buena como cualquier niña, sonrió Marisa. Le dio un beso en la frente a la pequeña vampiresa antes de recoger la muñeca y dirigirse al lugar que Flandre había preparado. Terminemos con esto de una vez. De vuelta en la sala, Remilia se sentó pulcramente en uno de los sofás de terciopelo, balanceando ligeramente las piernas mientras sostenía una de las muñecas fumo que Reimo había traído. Había una de cada una Marisa, una Reimo, una Sirno, una Patchouli, incluso una Sakuya, y cada una estaba hecha con un cuidado increíble. Suaves, regordetas y con la ternura perfecta, las fumos no se parecían a ningún peluche que Remilia hubiera visto. Extendió la mano con cuidado y tomó primero la muñeca Reimo. Sus pequeñas manos apretaron el cuerpo de peluche, y una pequeña sonrisa, casi involuntaria, se dibujó en su rostro. La suavidad era inigualable, y la expresión en su rostro era tan tierna que casi le derritió el corazón. La abrazó con fuerza sin pensarlo. Reimo, que estaba organizando la bolsa de pañales que Sakuya le había dejado cerca, captó la expresión y no pudo evitar sonreír. «Puedes quedártelos», dijo con indiferencia, mirándolos. «Son gratis». Remilia parpadeó, sorprendida. «¿Eh? ¿En serio?» «Sí», asintió Reimo. «Traje uno de cada uno para hoy, pero pensé que te gustarían. Son buena compañía, y la verdad, te sientan bien». Remilia volvió a mirar la muñeca que tenía en sus manos, acariciando su cabeza con una sensación de asombro y afecto, como si fuera una reliquia invaluable en lugar de un juguete de peluche. «¿Cómo los conseguiste?», preguntó, ladeando la cabeza. «Son, bueno, muy bien hechos y adorables». Reimo se rió entre dientes. «A veces me los da una amiga. Últimamente, Alice me los ha hecho personalizados». Remilia levantó la cabeza. «¿Alice? ¿La fabricante de muñecas?» «Sí. Hace las mejores. Suaves, detalladas, duraderas. Ni siquiera Flandre ha destrozado una». Reimo sonrió. «Pero son caras». «Suelo vender las caras porque son difíciles de conseguir y no hay muchas para todos». Remilia abrió mucho los ojos. «¿Caro?» «Mucho», dijo Reimo. «Cantidad limitada, materiales limitados, y a Alice le gusta asegurarse de que cada una tenga su sello de calidad. De hecho, Meiling le compró un juego a Flandre hace poco y le costó casi yenes conseguir las 50 aquí mismo, y aún así, hay más en camino. Estoy esperando a que Alice termine su próximo lote de muñecas o a que me entregue más tarde». Remilia volvió a mirar la muñeca, sosteniéndola con más cuidado, como si acabara de comprender su valor. Aún así, había un brillo en sus ojos que delataba lo feliz que estaba de tenerla. «Supongo que los cuidaré bien entonces», murmuró, aunque su pequeña sonrisa nunca se desvaneció. Reimo la miró con complicidad. «Puedes abrazarlos, ¿sabes? No se romperán y tú no eres como Flandre». «Lo sé», resopló Remilia, pero no dejó de abrazar más fuerte a la muñeca. Mientras Remilia seguía distraída con la muñeca, cepillando suavemente su sombrerito con los dedos, Reimo terminó de ordenar la bolsa y de recoger algunos de los juguetes que Flandre había dejado esparcidos. Echó una última mirada satisfecha a la habitación antes de dirigirse al sofá y sentarse junto a la pequeña vampiresa. Remilia no levantó la vista al principio, seguía concentrada en la muñeca que tenía en su regazo. «¿Sabes, Remilia?», dijo Reimo en voz baja, apoyando los codos en las rodillas. «Me gusta cuando te pones así». Remilia finalmente levantó la mirada, con expresión curiosa. «No solo eres más fácil de manejar, sino que también eres más agradable en su mayor parte», agregó Reimo, sonriendo un poco. Remilia le hizo un puchero medio juguetón. «¿Eso se supone que es un cumplido?».
Reimu se encogió de hombros. Más o menos. Pero en realidad, cuando estás así, se siente familiar. Como si tuviera una hermana pequeña. Ante eso, Remilia se detuvo. Sus brazos se apretaron alrededor de la muñeca. Desearía tener una familia de verdad. La sonrisa de Reimu se desvaneció al suavizarse su expresión. ¿Remilia? Quiero decir, murmuró Remilia con la mirada baja, tengo a todos en la mansión. Flandre, Sakuya, Meiling, Patchouli, pero a veces, me pregunto cómo habría sido tener padres de verdad. Unos que nos quisieran. Unos que no nos trataran como objetos. Ella dudó y luego continuó. Regresaron, ¿sabes? Nuestros padres biológicos. Hace unos meses. Reimu se enderezó. ¿Qué? Remilia asintió lentamente. No se parecían en nada a lo que imaginaba de niña. Eran crueles. Sobre todo con Flandre. La obligaban a destruir cosas solo para probar sus poderes. La llevaron al límite. Y a mí. No les importaba mi poder. Pensaban que era débil. Así que me hicieron daño. Las cejas de Reimu se fruncieron, horrorizada. Cuando Flandre se negó a seguir sus órdenes, intentaron matarla. Y cuando descubrieron que Sakuya me curaba a sus espaldas, Remilia tragó saliva. Intentaron hacerle lo mismo. Ella se quedó en silencio por un momento, pero su voz regresó más fuerte. Pensé que lo había perdido todo en ese entonces. Sobre todo a Sakuya. Pero, ella no se rindió. Ninguno de ellos lo hizo. Sakuya ha sido más una madre para mí que nadie. No me di cuenta de lo mucho que significaba para mí hasta que pensé que la iba a perder. La expresión de Reimu se suavizó aún más, escuchando en silencio. Fue Mordecai quien nos salvó, añadió Remilia. Mordecai Wick. Fue el mayordomo de nuestros padres. Pero era diferente. De verdad se preocupaba. Fue él quien nos secuestró cuando éramos bebés. Nos escondió. Nos crió en secreto. Nos protegió. Y cuando regresaron, vino para asegurarse de que yo estuviera bien. Al principio fue frío, pero solo era una tapadera para protegerme. Reimu parpadeó. Mordecai Wick. Remilia levantó la vista. ¿Lo conoces? Reimu asintió lentamente. Es amigo de Ryusei. Lo he visto varias veces. Remilia pareció genuinamente sorprendida. ¿Conoces a Ryusei, el samurái? Sí, dijo Reimu. Me visita a veces. Me ayudó con lo del amuleto del zodíaco. Espera, ¿estás diciendo que el Mordecai que los rescató a ti y a Flandre es el mismo Mordecai amigo de Ryusei? Remilia asintió, con un tono más suave. Es él. Mordecai me habló de Ryusei. Dijo que era una de las pocas personas en las que confiaba. Ryusei nos ayudó a escondernos al principio, cuando Mordecai intentaba sacarnos del oeste. No sabía que seguían en contacto. Reimu se recostó, asimilando la idea. Vaya, no me había dado cuenta de lo cerca que estaba todo esto. Remilia volvió a mirar a su muñeca, pasando suavemente los dedos por su cabeza. Yo tampoco. Reimu la observó por un largo momento, luego lentamente se acercó y tomó su mano. Remilia no se apartó. Sus dedos rodearon los de Reimu, un discreto gesto de confianza. Entonces, con sorprendente suavidad, Reimu se acercó y comenzó a acariciar suavemente el cabello de Remilia. Movimientos lentos y reconfortantes que hicieron que Remilia se tensara al principio, pero solo por un segundo. ¿De verdad quieres eso, verdad? Preguntó Reimu en voz baja. Una familia de verdad. La voz de Remilia salió apenas un susurro. Más que nada. Se inclinó sutilmente hacia el tacto de Reimu, con la mirada fija en la muñeca fumo que descansaba en su regazo. No quiero ser el diablo escarlata todo el tiempo. Solo quiero ser alguien amado, no por poder ni por linaje, sino simplemente porque sí. A Reimu le dolió el corazón ante la cruda honestidad de sus palabras. Tras un momento de silencio, habló con dulzura. ¿Le has contado algo de esto a Sakuya? Remilia se tensó un poco y negó con la cabeza. No. No puedo. Es mi criada. Sería impropio de mi parte pedirle eso. Ya hace demasiado.
Reimu sonrió levemente y continuó acariciando su cabello. Remilia, está bien que tu criada también sea tu madre. Remilia parpadeó y miró hacia arriba con sorpresa. Lo digo en serio, dijo Reimu, mirándola. Conoces a Mordecai, ¿verdad? Técnicamente sigue siendo el mayordomo de Alex y Víctor, pero para ellos, es su padre. Adoptivo, sí, pero lo ven así. Y por lo que he visto, los trata como si fueran suyos. Los ojos de Remilia se abrieron un poco. ¿En serio? Reimu asintió. No hay nada de malo en amar a alguien que te crió como a un padre, sin importar su título. No tienes que forzarte a mantener esa distancia. Remilia guardó silencio un buen rato. Las emociones en su rostro cambiaron. Vacilación, incredulidad, y luego una frágil esperanza. ¿Crees que ella querría eso? Reimu sonrió con dulzura. Creo que ya te ve así. Quizás solo está esperando a que lo digas. Luego le tendió la mano a Remilia. Si quieres, dijo con voz tranquila pero firme, puedo ser esa figura hermana para ti. Remilia se miró la mano con los ojos muy abiertos. La habitación quedó en silencio durante unos instantes, luego Remilia colocó lentamente su mano, mucho más pequeña, en la de Reimu. Su agarre era suave, casi vacilante, y luego se apretó con una repentina calidez. ¿Lo dices en serio? Susurró. Reimu sonrió. Claro que sí. La expresión de Remilia se iluminó, no con su habitual orgullo petulante ni su elegancia vampírica, sino con la alegría sincera y radiante de una niña. Le dio un pequeño apretón a la mano de Reimu y luego miró hacia las muñecas que había alineado a su lado. Bueno, entonces, hermana mayor, dijo con una sonrisa traviesa, tienes que jugar conmigo. Reimu arqueó una ceja. ¿Jugar contigo? Remilia asintió y señaló grandiosamente el espacio frente a ella, donde varias muñecas estaban sentadas en semicírculo, tazas de té y platillos dispuestos con un cuidado sorprendentemente meticuloso. Tenemos una merienda muy importante, declaró con fingida seriedad. Llegas justo a tiempo. Mis invitados han estado esperando con muchísima paciencia, y se enfadarán mucho si no te unes a nosotros. Reimu parpadeó y luego rió suavemente. Bueno, no quisiera molestar a Lady Patchouli III. Remilia rió y palmeó el lugar a su lado. Vamos, hermanita. Siéntate a mi lado. Tú toma la taza de té con las estrellas. Reimu negó con la cabeza, rindiéndose divertida, y se sentó a su lado, levantando con cuidado la taza designada. ¡Qué suerte! Mi favorita. Remilia sonrió radiante, con los ojos brillantes de felicidad, mientras le entregaba a Reimu una cucharita y le servía té visible. Bienvenida a la familia, Reimu. Reimu sonrió y golpeó suavemente su taza contra la de Remilia. Me alegra estar aquí, hermanita. Marisa se dejó caer sobre una de las mullidas almohadas con un gemido dramático y su sombrero se deslizó hasta la mitad de su cabeza. Me muero aquí, murmuró, mirando al techo. ¿Cómo es que tienes tanta energía, Flan? Llevas tocando sin parar ¿cuánto? 2 horas. 3. Flandre, aún lleno de energía, estaba preparando muñecos de fumo para otro juego, completamente despreocupado. Es porque es divertido. Marisa se incorporó un poco, frotándose la espalda baja. ¿Diversión? He luchado contra Yonkai, dioses y ejércitos enteros de incidentes. Nada de eso me ha dejado tan dolorida. Y eso fue con Danmaku. Esto es peor. Se desplomó de nuevo, suspirando profundamente. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí hoy. Se suponía que estaría pasando el rato con Alice y Patchouli en la reunión de magos, pero no, tuve que pedirle algo prestado a Reimu. Y ahora aquí estoy, cambiando pañales y jugando a la fiesta del té. Flandre dejó de hacer lo que estaba haciendo de repente, con la expresión iluminada como un rayo. Espera, ¿dijiste Alice y Patchi? Marisa parpadeó, aún recuperando el aliento. Sí. Ya están aquí. Gritó Flandre con entusiasmo, abriendo los brazos. Tienen su reunión en la biblioteca. Marisa se incorporó tan rápido que se le salió el sombrero. ¿Qué? Flandre rió entre dientes. Sí.
Los vi cuando Sakuya se preparaba para su viaje. Están con Koakuma. Creo que están tomando el té. ¿Me estás diciendo?, empezó Marisa lentamente, entrecerrando los ojos, que la reunión que creía perderme todo este tiempo está sucediendo aquí. ¿En esta mansión? Flandre asintió, completamente encantado con la revelación. Marisa volvió a caer sobre la almohada, cubriéndose la cara con un brazo. Claro que sí, claro que sí. Flandre se arrastró hasta ella y le dio un codazo en el brazo. Vamos. Vamos. Marisa la miró por debajo del brazo. Irse. ¿Cómo, ahora? Quiero enseñarles mis muñecas. Dijo Flandre radiante. Y a ti también. Y luego quizá jueguen con nosotros. Marisa dudó. No sé, me dijeron que te cuidara, no que dejara que volaras la biblioteca, ni que asustaras a Koakuma para que renunciara. Flandre ladeó la cabeza, parpadeando con inocencia. Pero estarás allí. Eres como mi figura protectora, ¿verdad? Marisa abrió la boca para discutir, pero se detuvo. TSH. Bueno, de acuerdo. Sigue contando como niñera si te superviso todo el tiempo. Sí. Flandre se puso de pie de un salto, corriendo hacia la puerta. A la biblioteca. Espera, no. Demasiado tarde. Flandre salió disparado por el pasillo a una velocidad que ningún vampiro del tamaño de un niño pequeño tendría derecho a alcanzar. Marisa se puso de pie de un salto y gimió. Será mejor que no vuelvas a tirar una estantería. Sin pensarlo, llamó a su escoba y se lanzó tras ella, con el sombrero cayendo hacia atrás sobre su cabeza en el aire. Para cuando la alcanzó, Flandre ya había llegado a las enormes puertas dobles de la biblioteca de la mansión Scarlet de Billy. Sin dudarlo, las abrió de golpe con ambas manos. Marisa la seguía de cerca, pero no necesitaba ir tan lejos. La pequeña vampiresa volaba alegremente en círculos mientras abajo, Patchouli y Alice tomaban una taza de té con algunos libros. Hablando del diablo. Parece que ha llegado la rata, dijo sin siquiera levantar la vista de su taza. Marisa ignoró el golpe y aterrizó tan elegantemente como pudo, sacudiéndose la ropa antes de ajustarse el sombrero y luego arrojándolo a un lado. Disculpa la tardanza, anunció Marisa mientras observaba el lugar en busca del vampiro de alas de cristal. Reimu la obliga a cuidar a sus hijos como castigo por haberle prestado el oro que ganó en una tarea que yo desconocía. ¿Prestado? Más bien robado, se burló el mago de pelo morado. La bruja blanca y negra ignoró el comentario y se quitó un poco el polvo de la ropa antes de indicarle a Flandre que se acercara a la mesa de té. El pequeño vampiro escuchó con alegría y se sentó junto a Alice mientras Marisa, con sus propios conocimientos de magia, les servía una taza de té a ambas sin tocar la tetera ni las tazas. Una vez que Flandre se sintió cómodo, Marisa tomó asiento y respiró aliviada antes de hacer la única pregunta que tenía en mente. De todos modos, ¿qué me perdí? Alice fue quien intervino, levantando la vista de su té con una pequeña sonrisa cómplice. Oh, no mucho. Koakuma estaba cambiando el té de patchouli por chocolate caliente otra vez, y toda la reunión giró principalmente en torno a cuando Koakuma convirtió a Flandre y Remilia en bebés. Flandre, con los ojos brillantes, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Quiero chocolate caliente, anunció con una sonrisa, prácticamente dando saltos en el asiento. Marisa, que estaba a punto de tomar su propio té, se quedó paralizada. No, Flam, dijo con un suspiro, dejando la taza. ¿Recuerdas que hace poco comiste ese postre frío? ¿El flan de caramelo? Justo después de algo tan caliente es fatal para el estómago. Flandre hizo un puchero, con el labio inferior sobresaliendo. Pero lo quiero. Alice, que había estado bebiendo su té en silencio, levantó la vista con una leve sonrisa. Marisa tiene razón, ¿sabes? Podría causarte malestar estomacal. Un chocolate caliente después de algo tan frío no es buena idea. Flandre miró a Marisa y a Alice, con cierta decepción, pero aceptando su razonamiento. Vale. Marisa respiró hondo, aliviada. ¿Ves? Es por tu bien.
tomó otro sorbo de té y miró a Flandre. Y hablando de cosas, ¿qué me dices de aquella vez que te convertiste en bebé? Flandre volvió a alegrarse, con el rostro iluminado. Me encantó. Fue divertidísimo. Juntó las manos con entusiasmo. Mei-ling era como mi mami entonces. Me cuidaba, me abrazaba e incluso se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para jugar. Marisa arqueó una ceja, visiblemente sorprendida. ¿En serio? ¿Te gustó? Después de todo lo que pasaste, habría pensado que preferirías olvidarlo todo. Flandre se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Fue genial. Pude hacer lo que quisiera. Mei-ling me cantaba canciones y me leía cuentos, y no tuve que preocuparme por nada. Pat Chouli, que había estado hojeando un libro distraídamente todo este tiempo, finalmente habló sin apartar la vista de las páginas. Sí, bueno, deshacerme de los pañales sucios no era precisamente mi idea de diversión. Hizo una pausa, sin dejar de hojear el libro. Teníamos que sacar 3 toneladas de bolsas de pañales usadas y artículos para bebés todos los días hasta que Sakuya consiguió esos nuevos pañales híbridos. Marisa parpadeó confundida. ¿Pañales híbridos? ¿Qué? ¿Reutilizables? Espera, ¿qué tipo de híbrido? Pat Chouli apenas levantó la vista, pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Eran una combinación de reutilizables y desechables. Mucho más eficientes, pero aún así bastante engorrosos en aquel entonces. Marisa frunció el ceño, sin comprender del todo, pero asintió de todos modos. Parece una tarea ardua. Seguro que Sakuya estaba encantado. Alicia, riendo suavemente, añadió, no tienes idea. Mientras Flandre se retorcía en su asiento, su rostro cambió repentinamente de la emoción a una expresión un poco más insegura. Se giró, mirando a los demás con expresión avergonzada. Alice, siempre atenta, levantó una ceja. Flandre, ¿necesitas ir al baño? Flandre parpadeó y asintió, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Sí. Bajó la mirada al suelo, avergonzada. ¿Cómo lo supiste? Alice sonrió con complicidad. Tengo una hija adoptiva que se llama Melancolía Medicinal. Es más o menos de tu tamaño y suele mostrar las mismas señales cuando necesita ir al baño. Así que tengo algo de experiencia. Flandre parpadeó, asimilándolo. ¿Tienes una hija? Parecía sorprendida, pero antes de que Alice pudiera explicar más, la expresión de Flandre cambió a una de ligera preocupación. Pero, aquí no hay baño. Marisa suspiró, negando con la cabeza. Bueno, tienes suerte, Flan. Ya llevas pañal, así que no tienes que preocuparte. Sonrió, pero era evidente que solo intentaba evitar que la situación se volviera demasiado incómoda. Flandre dudó un momento, mirando nerviosamente a Marisa y a Alice. Alice la animó con un gesto de la cabeza, y Marisa se encogió de hombros con indiferencia. Adelante. No pasa nada. Haz lo que tengas que hacer. Pat Chouli, que seguía leyendo su libro, no levantó la vista, pero murmuró secamente. Supongo que no es lo peor que podría pasar. Flandre, un poco insegura pero tranquilizada por los demás, finalmente asintió levemente. Dejó escapar un suave suspiro de alivio mientras hacía lo que debía, sintiendo que el peso del momento se disipaba. Pasaron unos instantes antes de que se oyera el leve sonido de algo inflándose, seguido de un sutil cambio en la atmósfera. Marisa abrió mucho los ojos al notar algo claramente visible bajo la falda de Flandre. Flan, empezó Marisa, intentando contener una risita. Creo que te has pasado un poco. Flandre, completamente ajena a la señal visual, parpadeó y giró la cabeza, arqueando una ceja. ¿Qué quieres decir? La cara de Alice se sonrojó mientras intentaba concentrarse en los aspectos más positivos. El diseño es, bastante mono, dijo, mirando el pañal con cariño. El campo verde y las colinas se ven muy bonitos. Me recuerdan a la primavera y a una época más sencilla. Marisa asintió, aunque sus mejillas se sonrojaron un poco. Sí, es adorable, supongo.
Pero, todavía no sé quién diseñaría algo así para que, bueno, se arruinara así. Patchouli, sin embargo, no tenía ese filtro. Levantó el libro, usándolo como escudo entre ella y la fuente de su evidente incomodidad. Ese olor, murmuró con voz ronca, incapaz de reprimir su asma. Como asmática, incluso el más leve aroma a algo desagradable podía irritarla, y esta no era la excepción. Sin embargo, logró hacer un comentario rápido, con una voz apenas por encima de un susurro. Supongo que el campo verde y las colinas son la zona más adecuada para atacar. Alice y Marisa se giraron hacia ella, confundidas. ¿Qué?, preguntó Alice con los ojos muy abiertos. Patchouli, todavía escondida tras su libro, dio un suspiro casi imperceptible. Bueno, ya sabes, es el lugar indicado. Volvió a mirar el pañal un instante, intentando reprimir la incomodidad, antes de volver a mirar su libro. Marisa y Alice intercambiaron una mirada, pero ninguna pudo contener la risa ante el intento de Patchouli de comentar. A pesar de su disgusto por la situación, el comentario irónico de Patchouli contribuyó al extraño encanto del momento. Alice, finalmente rindiéndose al humor, le sonrió a Marisa. Bueno, esa es una forma de verlo. Mientras Marisa, ya algo acostumbrada a la tarea, sacaba la bolsa de pañales de su bolso, Alice levantó la vista de su té, con curiosidad. Hola, Marisa, empezó Alice con la voz llena de emoción. ¿Podrías prestarme uno de esos pañales? Quiero probar algo. Marisa hizo una pausa y arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? No vas a intentar ponerte uno, ¿verdad? Alice negó con la cabeza rápidamente, con un brillo travieso en los ojos. No, nada de eso. Quiero ver si puedo usar magia para hacer un duplicado. ¿Sabes? Yuka probablemente los encontraría útiles para sus hijos. Lleva un tiempo hablando de que necesita más pañales. Patchouli, que había estado soportando la situación en silencio, bajó el libro lo justo para mirar por encima, con las comisuras de los labios crispadas por la curiosidad. Bueno, si vas a hacerlo, aprovecha para probar tu magia de duplicación. Será un experimento útil. Marisa miró a Alice y a Patchouli, con los ojos entrecerrados, escéptico pero también intrigado. Supongo que es cierto. Pero me alegra que me lo pidas a mí y no a otra persona. Alice se acercó con entusiasmo y tomó con cuidado uno de los pañales de la bolsa. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Gracias, Marisa. Esto va a ser divertido. Mientras Alice continuaba su trabajo mágico en el pañal, Patchouli finalmente habló, su voz plana pero teñida de curiosidad mientras se ajustaba las gafas. ¿Sabes? No sé de dónde sacó Sakuya estos pañales, pero puedo confirmar que son, de hecho, los pañales híbridos que compró hace poco, dijo Patchouli, con la mirada fija en el pañal que Marisa tenía en las manos. Son una combinación de tela reutilizable y materiales desechables. Bastante prácticos, la verdad, aunque todavía no sé dónde los encontró exactamente. Marisa miró a Patchouli con curiosidad. Espera, ¿cómo que no sabes de dónde salieron? ¿No te lo dijo Sakuya? Patchouli suspiró y se frotó la sien. No. Simplemente apareció un día con un montón y me dijo que eran para cuando Remilia y Flandre los necesitaran. Más allá de eso, nunca me explicó nada. Ni siquiera Meilin sabe de dónde venían. Marisa parpadeó y arqueó una ceja. ¿En serio? Es un poco raro, ¿no? No del todo, dijo Patchouli con indiferencia, mientras volvía a concentrarse en su libro. Sakuya es de las que encuentra la manera de que las cosas sucedan sin decírselo a nadie, sobre todo cuando se trata de asuntos que considera triviales. La verdad es que consiguió tantos que acabó guardando la mayoría en un lugar llamado Sala de Juegos de las Hadas. A Marisa le llamó la atención. ¿Cuarto de Juegos de Hadas? ¿Qué es eso? Patchouli se encogió de hombros levemente. Es solo una habitación donde las hadas pasan el tiempo cuando no están trabajando. Tienen muñecas y, por alguna razón, les encanta jugar a ser madres. Usan los pañales y otros artículos para bebés, generalmente para imitar el cuidado de los niños con sus muñecas, o a veces simplemente para jugar a las casitas.
Claro, como las hadas no son precisamente conocidas por su comprensión compleja de la crianza, la mayoría de las veces solo fingen. Alice levantó la vista de su hechizo, frunciendo el ceño ligeramente mientras reflexionaba sobre las palabras de Patchouli. Hadas haciéndose pasar por padres. Eso suena caótico. Los labios de Patchouli se curvaron ligeramente. Sí, y quizás un poco inquietante a veces. No son las mejores en eso, por eso he visto a Sakuya intervenir de vez en cuando para corregirlas cuando las cosas se salen de control. Me han dicho que algunas han empezado a usar los pañales ellas mismas, solo para jugar. No es raro que usen sus muñecas para practicar todo tipo de cosas, incluyendo el cuidado de bebés. Pero las hadas son ingenuas, así que la mayoría de las veces, solo son juegos de rol. Marisa asintió lentamente, todavía algo desconcertada por la situación. Entonces me estás diciendo que hay una habitación entera en la mansión donde las hadas juegan con muñecas y pañales. Patchouli cerró su libro con un golpe seco, asintiendo solemnemente. Exactamente. Es un poco extraño, supongo, pero les ayuda a desahogarse cuando no están trabajando. Pero no me preguntes por qué lo disfrutan. Todavía no entiendo del todo por qué Sakuya pensó que sería buena idea tener tantos pañales. Pero quizá ese sea solo uno de sus misterios. Flandre, al oír la conversación, se levantó de su asiento con los ojos muy abiertos y llenos de interés. ¿Puedo ir al salón de juegos de las hadas? Quiero jugar con las hadas y sus muñecas. Alice se rió entre dientes ante el entusiasmo de Flandre. Seguro que les encantaría que te unieras a la diversión, pero no creo que necesiten más ayuda con la simulación de padres, ¿verdad? Marisa miró a Alice, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Conociendo a las hadas, ese cuarto de juegos probablemente sea un poco más caótico de lo que parece. Patchouli, para nada molesta por la conversación, volvió a su libro. Es un caos, sí. Pero es el tipo de caos que hace sus vidas más interesantes. Sinceramente, no creo que a Sakuya le importe. Probablemente sea un poco de alivio para ella. Nadie más va a ser de padre con las hadas, así que le toca a ella. Marisa hizo una pausa, pensando un momento. Parece un montaje raro, pero supongo que lo que sea que mantenga el lugar funcionando sin problemas. Bueno, si alguna vez sientes curiosidad por el cuarto de juegos de las hadas, añadió Patchouli con una sonrisita, seguro que puedes pasarte cuando quieras. Dudo que a las hadas les importe lo más mínimo. Marisa soltó una risita a medias, mirando a Flandre, quien la observaba con ojos grandes y expectantes. Bueno. Quizás en otro momento. Por ahora, centrémonos en lo que tenemos aquí. Volvió su atención a Flandre, que ahora estaba jugando con una muñeca fumo que había traído consigo a escondidas. Bueno, ¿nos quedamos aquí esta noche?, preguntó Marisa. O sea, si celebramos nuestra reunión de magos, solemos quedarnos en casa del que la celebre esa noche, ¿no? Patchouli le levantó una ceja a Marisa, un poco confundido. Sí, lo somos. ¿Qué te parece? Bueno, entonces nos quedamos en el sótano esta noche con Flandre, declaró Marisa. Soy su niñera hasta que termine nuestra reunión y ustedes se ofrecieron a ayudarme hace un momento. Patchouli se dio una palmada en la frente mientras Alice se reía de su reacción. Lo juro, nunca tendré bebés, gimió el mago púrpura. Bueno, empezó Alice. Haré que traigan la medicina y supongo que podemos extender el toque de queda esta noche. Solo recuerda no hablar de convertir a Koakuma en un bebé mientras duermes, Patchouli. No me lo recuerdes, suspiró Patchouli. Definitivamente me voy a arrepentir de esto. La cálida luz de la lámpara de la mansión Scarlet Devil proyectaba suaves sombras en la sala. Reimo estaba cómodamente sentada en un sillón acolchado, saboreando su té mientras vigilaba atentamente a Remilia, quien estaba sentada cerca en un sillón de terciopelo con una muñeca Sakuya fumo, balanceando ligeramente los pies como si fueran demasiado pequeños para tocar el suelo. El ambiente era extrañamente acogedor, como una mezcla de habitación de bebé y estudio.
tranquilo, ordenado y lleno de recuerdos persistentes. Bueno, Flandre me contó de aquella vez que los convirtieron en bebés. Empezó Reimu, dejando su taza con cuidado. Parece que fue una experiencia terrible. La expresión de Remilia se suavizó al mirar a lo lejos, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Ah, sí, al principio no fue precisamente la experiencia más agradable, pero hubo momentos que nunca olvidaré. Hizo una pausa, como si se hubiera perdido en sus pensamientos por un instante. ¿Sabes? Koakuma fue quien causó todo esto, aunque me cueste admitirlo. Estaba experimentando con magia, y griega. Bueno, fue un completo desastre. Terminamos regresando a formas infantiles, tanto Flandre como yo, incluso antes de que la mansión llegara a Gensokyo. Reimu arqueó una ceja, curiosa. ¿3 años, de bebés? 3 años, sí, dijo Remilia, con voz tranquila pero llena de un extraño cariño. Duró tanto, y esos años fueron, bueno, extrañamente pacíficos, en cierto modo. Éramos solo Sakuya, Flandre y yo. Sakuya hizo de madre, y lo hizo muy bien. Nunca me he sentido tan cerca de ella como entonces. Todavía la recuerdo cuidándonos, asegurándose de que estuviéramos cómodos, cuidándonos con tanto amor y devoción. ¿Entonces no te importó ser un bebé?, preguntó Reimu. Remilia asintió. Sí, por Sakuya y Meilin. Fueron las mejores mamás para mí y para Flandre, y nos dieron una infancia que aún atesoramos. Entonces, ¿cómo lograron regresar ustedes dos?, preguntó Reimu. Remilia dejó la muñeca Fumo y pensó por unos momentos antes de responder. Patchi nos devolvió después de esos 3 años, pero tuvimos algunos efectos secundarios, respondió Remilia. Flandre no pudo comer comida normal durante 4 años y, en mi caso, prefiero no hablar de ello. Ajá, asintió Reimu. ¿Es porque te obligaron a usar pañales? ¿Qué? El pequeño vampiro dejó caer el muñeco Fumo en estado de shock antes de volver a recogerlo y responder. Sí. De 3 a 5 años. Solemos decir 3, pero Sakuya y yo sabemos que fue mucho más tiempo. Ya lo sé, comentó Reimu. ¿No te importó que te cambiara el pañal hace un momento? Normalmente te daría vergüenza y tratarías de ocultar que llevas pañal y que es tan bonito y llamativo. Remilia no respondió y se acurrucó mientras recordaba sus 3 años de infancia. Aunque fue breve, claramente lo disfrutó. Flandre y yo nos vimos obligados a crecer solos, sin padres, hasta que llegaron Patchouli y Meilin, y para entonces estábamos donde estamos ahora, suspiró Remilia. La mirada de Reimu se suavizó. No tuviste la oportunidad de crecer como un niño normal, así que ahora que nadie te detiene, lo estás aceptando como siempre quisiste. Remilia asintió, sonriendo levemente. Exactamente. Y quizá a otros les parezca una tontería, pero a mí me hace sentir plena. Reimu se inclinó hacia adelante y extendió la mano, colocándola suavemente sobre la de Remilia. No me parece una tontería. Creo que estás haciendo lo necesario para sanar. Además, estás consiguiendo esa familia que siempre has necesitado. A diferencia de mí, tú y Flandre no tienen que madurar de inmediato. Tómense su tiempo. Remilia rió levemente. Gracias, Reimu. No todos lo entienden, pero tú eres diferente. Reimu sonrió con suficiencia. Bueno, ahora cuido youkais y hadas. Esto es bastante normal comparado con lo que suelo oír. Momentos después, la puerta se abrió y entró Sakuya, con una apariencia impactante. Llevaba un refinado vestido blanco y azul que recordaba al estilo de la nobleza de la década de 1890, acentuado con elegantes detalles de sirvienta. Falda corta, tacones blancos tipo bota y un sombrero blanco y azul a juego. Parecía una dama noble, pero había algo innegablemente delicado en su presencia hoy, algo más maternal de lo habitual. A su lado, entró Mordecai, todavía vestido con su elegante traje oscuro, pero con una leve y sutil sonrisa burlona en los labios.
Era evidente que, a pesar de la formalidad de su atuendo, había ocurrido algo casual entre ellos, tal vez una breve escapada de sus obligaciones habituales. «Ah, Reimu», saludó Sakuya con cariño, con voz suave pero llena de gratitud. «Veo que has estado manteniendo un ambiente acogedor aquí». Llevaba una linda bolsa de compras en una mano, que colocó sobre la mesa con cierto orgullo. «Quería agradecerte por ayudarme a elegir esto», dijo, señalando los juguetes y las mantas de bebé que contenía la bolsa. «Es justo lo que necesitaba». Reimu ladeó la cabeza confundida, pero le dedicó a Sakuya una sonrisa alentadora. «No hay problema, pero son para ti, Sakuya. Creí que los comprabas para otra persona». Los ojos de Sakuya brillaron con un destello juguetón. «Bueno, en cierto modo, sí. Son para mí, de hecho», admitió. «He estado practicando algunas habilidades maternales, ya sabes, para Flandre y Remilia, claro». Hizo una pausa, esbozando una pequeña sonrisa cariñosa. «Pero además, una vez me uní a un programa para aprender más sobre el cuidado de bebés. Tienen sed y otros materiales para ayudar a desarrollar el instinto maternal. Así fue como conseguí algunos de esos álbumes que ya conoces, los de las canciones infantiles y las nanas». Reimu parpadeó, sorprendida, pero no impactada. «¿Hiciste eso para mejorar tus habilidades para cuidarlos?» «Sí», dijo Sakuya con voz firme pero con un dejo de orgullo. «Pensé que podría ayudarme a cuidar mejor de Remilia y Flandre. No quería fallarles cuando más me necesitaban». Reimu lo asimiló, reflexionando en silencio sobre la dedicación y el cuidado de Sakuya por los niños. Pero entonces, una idea divertida la asaltó. «¿Sabes, Sakuya?», comenzó con una sonrisa, «¿por qué no los adoptas? Si ya estás haciendo todo esto, podría ser el siguiente paso». Sakuya parpadeó sorprendida al principio, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «¿Adoptarlos?», reflexionó en voz alta, dándose un golpecito en la barbilla. «Bueno, aún no estamos listos para eso, Reimu», dijo con un brillo travieso en los ojos. «Pero quién sabe. Quizás algún día». Le guiñó un ojo a Reimu, añadiendo un toque de alegría a su comportamiento por lo demás serio. Mordecai, que había estado observando el intercambio en silencio, se aclaró la garganta y dio un paso al frente, desviando la atención de la charla juguetona. «Me adelanté y conseguí lo que Ryusei me pidió», dijo con voz tranquila pero directa. «No te preocupes por conseguirlo tú misma, Reimu. Me aseguré de recoger todo lo necesario». Reimu asintió, aún con la diversión de antes. «Gracias, Mordecai. Me has ayudado mucho», dijo, reclinándose en su silla con una sonrisa satisfecha. «Parece que las cosas van bien por aquí». Sakuya colocó la bolsa con artículos de bebé a su lado, organizando cuidadosamente los juguetes y las mantas con precisión, y cada movimiento irradiaba una elegancia serena. «Pensé que esto sería útil para cuando los niños estén aquí. No es nada extravagante, pero quiero asegurarme de que tengan lo que necesitan». Cada manta que desplegaba revelaba ilustraciones suaves y coloridas, ondulantes colinas verdes, alegres granjas, estrellas soñolientas en el cielo nocturno, claramente diseñadas para calmar y despertar la imaginación de los pequeños. Todos los juguetes estaban diseñados para ser suaves y con aspecto de peluche, incluso con características adicionales como cuentas crujientes, campanillas y sonajeros. Mordecai observaba en silencio, con una sutil sonrisa que casi parecía de aprobación. «Me alegra verte tan involucrado en esto», dijo, su habitual expresión estoica suavizándose por un instante. Reimu rió levemente, viéndolos interactuar. «Parece que se están metiendo de lleno en esto de ser padres», bromeó. La sonrisa de Sakuya se volvió aún más enigmática. Un cariño discreto pero genuino por los niños que cuidaba se reflejaba en sus ojos. «Bueno, alguien tiene que encargarse de que la casa funcione a la perfección», dijo con un guiño. «Y, como siempre, me aseguraré de que los pequeños estén bien cuidados». Reimu se recostó en su silla, contenta con el ambiente alegre y cálido que se había instalado en la habitación.
De verdad que te esfuerzas al máximo, ¿verdad? No me sorprende. Siempre eres tan meticulosa. La sonrisa de Sakuya se suavizó y asintió brevemente. Hago lo que puedo, dijo simplemente, antes de volver a concentrarse en los objetos que había traído. Gracias de nuevo, Reimu. Agradezco mucho tu ayuda. Mientras la conversación sobre los artículos para bebés y los esfuerzos de Sakuya llegaba a su fin, Reimu se recostó en su silla, con un brillo travieso en sus ojos al mirar a Sakuya y a Mordecai. Los dos estaban juntos, y su actitud relajada y sutiles intercambios no pasaban desapercibidos. Entonces, comenzó Reimu, con un tono casual pero lleno de curiosidad. ¿Ustedes dos están saliendo, o qué? Hubo un breve momento de silencio. Sakuya, con expresión indescifrable, le puso una mano delicadamente sobre el pecho, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a cruzarse con sus ojos. «¿Qué pregunta tan rara, Reimu?», respondió con voz suave, aunque con un toque de diversión. «Simplemente estamos trabajando juntas, como siempre». Mordecai, de pie justo detrás de ella, se movió ligeramente. Su mirada se posó en Sakuya antes de responder con una risita discreta. «No, Reimu. No estamos saliendo». Su voz era tranquila, un poco seca, como si la pregunta fuera demasiado directa para su habitual reserva. Reimu los observó a ambos por un momento. El intercambio fue tan claro que cualquiera lo notó. Arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. «Claro, claro. Lo que tú digas». No insistió, decidiendo dejarlo pasar por ahora, aunque no podía evitar pensar que la química entre ellos era innegable. Mentían, pero era evidente que no querían admitirlo, al menos no todavía. «Bueno, no me meteré», dijo Reimu, levantando las manos en un gesto de rendición. «Pero parece que ustedes dos son más que colegas». Mordecai la miró brevemente, su expresión se suavizó un poco antes de soltar un suspiro silencioso. «Es porque no lo somos. Te lo dije, no estamos saliendo». Sakuya le dedicó a Reimu una sonrisa cómplice y un guiño sutil, deteniéndose en ella un instante más de lo necesario. «Quizás algún día lo descubras, Reimu. Pero hoy no es ese día». Reimu sonrió, sintiendo que el aire se aligeraba con sus bromas juguetonas. «Está bien, lo dejaré así. Pero que sepan que no me engañan». A medida que transcurría el momento, Reimu se dio cuenta de que su vínculo era más profundo de lo que estaban dispuestos a admitir. No era de las que insistían en obtener respuestas, sobre todo cuando se trataba de asuntos del corazón. Pero se guardaría sus pensamientos, respetando sus deseos por ahora. «En fin», dijo, reclinándose en su silla con una sonrisa burlona, «gracias de nuevo por todo, a los dos. Creo que los dejaré con su trabajo». Sakuya simplemente asintió, con una sonrisa suave pero genuina. «Por supuesto, Reimu. Siempre eres bienvenida». Reimu rió para sí misma mientras la conversación volvía a temas más informales. Tenía sus respuestas, pero algunas cosas era mejor no decirlas. La silenciosa comprensión entre los tres se mantuvo, tácita, pero palpable en las miradas compartidas y los gestos sutiles. Y eso, para Reimu, fue más que suficiente. Fin del capítulo.